Bueno, hola. Siguiendo con el capítulo de movimientos turbulentos, vamos a estudiar en las clases que quedan el movimiento turbulento en contacto con paredes sólidas. En nuestras diferentes aplicaciones de la hidráulica, a nosotros nos interesa fundamentalmente, como primer problema fundamental, digamos, el movimiento del fluido agua en contacto con paredes, por ejemplo en el caso de tuberías o en el caso de canales, en fondos y márgenes. Así que estas paredes o la turbulencia vinculada con este tipo de movimiento en contacto con paredes la vamos a dividir en su estudio para su análisis en paredes consideradas lisas o rugosas. Vamos a estudiar primero las paredes hidráulicamente lisas y aquellas rugosas después. Básicamente una pared lisa será aquella en la cual el movimiento, o la ley de velocidades, no influye la rugosidad del material de las paredes, en cambio en las rugosas por supuesto sí. ¿Cuál es el objetivo fundamental que perseguimos? El objetivo que perseguimos es conseguir una ley U de I, siendo esto I. Esta U es la velocidad media turbulenta como la definimos en la clase pasada, y por lo tanto esa ley U de I, supongamos que sea algo así, nos permitirá definir caudales en función de las propiedades del material del tubo, y esa vinculación, la que sea, o ley, ya sea en movimientos turbulentos e incluso en laminares también, nos permitirá dimensionar tuberías, dimensionar canales, vinculando el flujo con la geometría y con las propiedades del material. Bien, entonces para el análisis, como dijimos, comenzaremos con paredes lisas. En esta transparencia podemos ver un pequeño esquema abajo de una hipotética ley de velocidades U de I, partiendo de velocidad cero en las paredes, que, como hemos comentado en otras ocasiones, la velocidad del flujo coincide con la velocidad del borde, y esto que es observado experimentalmente y además es comprobado o digamos verificado en la teoría, se intenta dibujar aquí, ilustrar aquí, haciendo partir la velocidad desde el valor U0. Esta velocidad U va aumentando de acuerdo a la ley que pretendemos calcular, U de I, siendo I la dirección perpendicular al eje de la pared, hasta que llega a un valor máximo en la distancia perpendicular B, que, como ya hemos comentado, lo asociamos al radio de un tubo circular o al semiancho de un conducto entre dos paredes paralelas. Esa velocidad máxima la vamos a llamar U infinito, asociándola a la velocidad sin perturbar del flujo, es decir, la velocidad que tendría ese flujo máxima si no existiesen bordes. Bien. Para el análisis en pared lisa, primer parte, como hemos dicho, de este apartado, vamos a dividir el ancho de flujo, que vamos a considerar o vamos a llamar delta, y que es B, en tres capas. Una primera capa que vamos a llamar de pared, la de aquí abajo, que es la que está en contacto con la propia pared sólida. En general esta capa es muy fina, tal como veremos. Una capa exterior, que es justamente la que se opone a la capa de pared y que ocupa la mayor parte del flujo. Aquí está, este dibujo es exagerado. Si lo dibujásemos en escala, tanto esta línea paralela a la pared como esta prácticamente no se vería. Insisto, entonces en este dibujo, en este esquema, estos tamaños relativos están exagerados. Así que esta capa que estoy indicando, que es la capa exterior número 2, es muchísimo mayor en general que la capa 1 y 3.
La capa 3 es una capa de transición entre la capa exterior y la capa de pared, que se suele llamar capa de solapamiento, con este nombre basado en la forma el análisis que vamos a ver en los próximos minutos. Vale. Quiero comentar aquí que se debe distinguir, y procuraré hacerlo siempre a medida que vayamos avanzando, entre la velocidad media turbulenta, entre la velocidad media turbulenta, que habíamos llamado como, por ejemplo, U mayúscula, velocidad media turbulenta, que provenía de, como vimos en la clase pasada, sería la velocidad media turbulenta, será la velocidad instantánea menos las fluctuaciones. U era U más U'. Y la velocidad media, tal como la conocemos, vamos a ponerla con la barrita para distinguirla, que es el caudal partido del área. Esta velocidad media turbulenta, con el dibujo, basándonos en el dibujo que acabo de hacer, es una U de I. Sin embargo, la velocidad media es, para una sección de un tubo, es el caudal partido del área. Esto es un valor, esto es una función, y esto es un escalar. ¿Ok? Bien. Volviendo, hecho este comentario, volvamos a la transparencia que estamos viendo. Pues esta U que está pintada aquí como mayúscula es una función, tal como vemos, confirmamos, U de I. U infinito es un valor. Atentos, que no estoy diciendo que U infinito es Q partido de A, pues este valor será el valor máximo que quiera, no el medio. Bien, entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos primero a retomar el resultado que vimos mediante el análisis del promedio de Reynolds, en el cual tenemos aquí que la tensión total, ¿sí?, es igual, la tensión tangencial, la tensión cortante, es igual a una componente, que es la tensión viscosa media, y otra que es la turbulenta. Esta tensión viscosa media depende, como por ejemplo, si esta fuese, si tuviésemos una ley de velocidades, de su gradiente, mientras que esto depende de las fluctuaciones. En este caso bidimensional lo hemos simplificado diciendo las fluctuaciones en la dirección U como U', fluctuaciones en la dirección I, V'. Bien. ¿Qué más datos vamos a utilizar que ya vimos de partida? La tensión máxima y la ley de tensiones. La ley de tensiones surgía de esta expresión que lo hemos puesto aquí en forma diferencial y que sugiero que reviséis, que vimos en la primera parte, en la primera lección, obtenida a partir del análisis integral. Al integrar tau de una ecuación simplificada como esta, obteníamos que la ley de tensión será lineal, en I, cosa que tenemos aquí dibujada. De momento olvidaros de los detalles, solo mirar esto para ilustraros que la tensión, el módulo de la tensión, el signo no nos interesará, por eso está pintado así y no con un signo u otro. La tensión tangencial que obteníamos del análisis integral era lineal en I para un movimiento desarrollado, que es lo que estamos considerando. Esa tensión tangencial era máxima en las paredes y su valor era dP de x por B. Basta que manipuléis esto con las condiciones adecuadas, es decir, despejar diferencial de t aquí y transformar en esto, esta integral será dP de x por el ancho. ¿Ok? Integrando de 0 a B. Bien, entonces, resumiendo, tenemos como punto de partida ley de tensiones lineal, tensión máxima de la ley de tensiones lineal, aquí y aquí, y la composición
de la tensión tangencial como suma de una tensión viscosa y una tensión turbulenta. De momento no sabemos, y vamos a considerarlo inmediatamente, qué parte es importante o si son ambas. En general vamos a tener que en la capa de pared que acabamos de definir, este término será el relevante. En la capa intermedia o de solape, ambas componentes, viscosa y turbulenta, sean importantes, y en la capa exterior solo predominará la turbulenta. Es decir, volviendo a esto, tendremos en esta zona predomina turbulencia, en esta ambas. No es una división definida en el espacio, sino es simplemente para el análisis. La evolución es gradual y por lo tanto de la pared en donde domina esta región pequeña la tensión viscosa va pasando cada vez a ser menos importante y cada vez más importante la tensión turbulenta, siendo finalmente la última, la capa exterior número 2, la más importante. Esta división es simplemente para el análisis. Así que vamos a empezar analizando la subcapa viscosa o de pared, que es la número 1. Para ello vamos a considerar lo siguiente. En primer lugar, un sencillo análisis dimensional, basándonos en la teoría del teorema Pi que vimos en el capítulo 3. Y en segundo lugar, asumir, para obtener el resultado final, asumir que solo importa la tensión viscosa. Observar lo siguiente, a modo intuitivo. Voy a dibujar, todavía sin ser muy lógico, sin definirlo muy bien, una hipotética ley de velocidades alejándome de la pared sólida, una U de I. Bien, sabemos que la velocidad aquí es 0. Y por otro lado tenemos que la tensión tangencial es mu de U de I menos rho U' V'. Bien. Si digamos que la capa de pared tiene este límite, en esta primera región podemos observar que sea cual sea la ley final que obtengamos, que pueda parecerse a esto, esta pendiente puede ser más o menos pronunciada, pero lo que sí queda claro es que los mayores valores de pendiente de esta derivada de U respecto de I se van a producir en las zonas cercanas a la pared. Por lo tanto, es razonable pensar que aquí domine este término respecto de este. ¿Por qué? Porque si la velocidad es 0 en la pared y la velocidad es U mayúscula más U', luego ambas son 0 en la pared. Por lo tanto, en zonas muy cercanas a la pared, U' y V', en esta dirección también, en la dirección I, son 0. Así que, mejor dicho, en la pared son 0 y en las zonas muy cercanas son pequeñísimas. Y su producto más pequeño todavía. Por lo tanto, en zonas cercanas a la pared, esto es relevante y esto no. Por otro lado, desde el punto de vista físico, pensar que si el movimiento dominante es este, pero se van a producir fluctuaciones en esta dirección y en esta dirección, pero aquí el borde sólido impide que fluctúe. Así que es bastante sensato pensar que esto es pequeño cerca de la pared y esto no. Así que volviendo a nuestro análisis de la expresión de tau como tensión viscosa más tensión turbulenta, la tensión turbulenta la despreciamos en la subcapa viscosa o de pared y por lo tanto la tensión es aproximadamente igual al primer término, mu de U de I. Así que haciendo el análisis diferencial, el análisis dimensional, vamos a seguir lo estándar que hemos visto en los ejercicios de análisis dimensional. De la experimentación se observa que la velocidad media turbulenta, U, esta de aquí,
depende de I, cosa que es bastante lógica, depende de la tensión, lo vemos aquí, depende de la viscosidad y de ρ. Así que prácticamente esto no es necesario aprenderse. Uy, me sé de memoria que U depende de esto. Prácticamente se deduce de aplicar o de observar esta expresión luego de la consideración que dije antes. U depende de tau, depende de mu, depende de I, y tau, y en lugar de mu, si escribimos mu como nu partido de ρ, pues depende de ρ. Bien. Tenemos ya, digamos, entre comillas, el enunciado de un problema típico de análisis dimensional que traducido lo tenemos escrito aquí abajo. La única diferencia de lo que decimos aquí arriba y lo que escribimos aquí abajo es que hemos reescrito la tensión tau como una velocidad en lo cual de tau a u asterisco solo hemos cambiado las unidades. Tau tiene unidades de tensión, newton por metro cuadrado, y u asterisco metros por segundo. A esta u asterisco la denominamos velocidad de fricción y es igual a la raíz de tau en la pared partido de ρ. Bueno, una sutileza, una ligera duda que puede surgir es, aquí hemos puesto tau en la pared. Esto es un valor en la pared y esto es una ley. Bien, la diferencia está que, o la sutileza en la diferencia es que simplemente nos es igual escribir el máximo a escribir la ley, dado que sabemos que tau es lineal, al ser un movimiento desarrollado y saber de que no depende de que sea turbulento, de que sea laminar o lo que sea. Así que, rebobinando, U asterisco como velocidad de fricción es tau partido de ρ y por lo tanto de todas estas variables nos va a quedar que U depende de esta, depende de U asterisco, depende de mu y depende de ρ. Podemos reemplazar tau partido de ρ en este número de variables por una menos que es tau partido de ρ, raíz, que es en metros por segundo la velocidad de fricción. Finalmente, U, la función, U es función de mu, tau, W, ρ y I, y otra función de tres variables que es nu, U asterisco e I. Bien, por lo tanto, tenemos cuatro variables, U, nu, U asterisco e I. Nu es, recordemos, la viscosidad cinemática, que es mu partido de ρ. Hemos dividido por ρ mu y hemos dividido por ρ tau. Y tenemos entonces esto. Cuatro variables, unidades. Voy a seguir, voy a ir más o menos rápido, porque esto es un problema de análisis dimensional sencillito. Tenemos cuatro variables que son la velocidad media turbulenta, viscosidad cinemática, velocidad de fricción y la coordenada I, perpendicular a la pared. Unidades, segundo paso. Tanto la velocidad turbulenta como la velocidad de fricción tiene unidades L por t a la menos 1. La viscosidad cinemática L cuadrado partido de t y la longitud L. Así que nos encontramos con dos magnitudes, cuatro variables. Dado que el número de grupos tiene que ser menor o igual al número de variables menos el número de magnitudes, esta evaluación nos indica que hay dos grupos. 4 menos 2, 2. Elegimos el siguiente paso, dos variables que contienen a L y T, como puede ser la velocidad U asterisco y la viscosidad cinemática, y obtenemos el primer número dimensional. De esta manera, el pi1, es decir, U asterisco, velocidad de fricción elevado al coeficiente al exponente A, nu elevado al exponente B por I, tiene que ser igual a L0T0. Resolvemos el sistema de dos ecuaciones con A y B de incógnitas y nos da A igual a 1, B igual a menos 1. Sugiero que aquel que todavía no está muy entrenado en análisis dimensional, que debería, haga este ejercicio, los pasos intermedios entre esto y esto, pero son muy sencillitos. Bien. Luego, reemplazando, obtenemos el primer número dimensional, que es U asterisco, nu a la menos 1, I. O sea, U asterisco por I partido de nu. Observar entonces que este primer número dimensional tiene la forma de un número de reinos.
y que en muchos textos se lo llama número de reinos de fricción. En lugar de la velocidad típica que vemos en el número de reinos, tenemos la velocidad de fricción. En lugar de la longitud tenemos la coordenada I y abajo tenemos lo mismo, la viscosidad cinemática del fluido. Una regla que ahora vamos a aplicar para obtener Pi2 es, que ya se ha comentado en el capítulo del análisis dimensional, es observar primero si se pueden formar números adimensionales por simple observación. Y por simple observación podemos ver que tanto U, velocidad media turbulenta, como U asterisco, velocidad de fricción, tienen las mismas unidades. Por tanto, U partido de U asterisco es un número adimensional. Así que podríamos escribir la ley como Pi2 en función de Pi1. Aquí la tenemos reemplazada. Pi2, U partido de U asterisco a la izquierda del igual y Pi1 a la derecha. Así que U partido de asterisco la podremos escribir como una, o se tiene que escribir como una función de U asterisco por I partido de N. Esto, recordemos, esto que estoy marcando aquí, recordemos que es el formato, el único formato posible para que se cumpla una ley adimensional entre las variables involucradas en la ley que nosotros estamos estudiando o en el problema que estamos estudiando. Acordaros que si en la ley, en la lista de variables aparecen otras, en general lo que se está afirmando al aparecer estas es que son las variables relevantes. Es decir, dicho de una forma un poco graciosa, la ley de velocidades puede depender de variables extrafalarias como la ley de gravedad de Saturno y se podría poner aquí, pero en definitiva complica el problema, complica la ley final y su dependencia es muy débil. Bueno, siguiendo o terminando con esto, ¿qué vamos a tener? Esta es la ley universal de velocidades. Ley universal de velocidades no significa que vale para cualquier cosa. Esta es la ley de velocidades en su forma adimensional universal para la capa de pared de un movimiento en contacto con una pared lisa. Ya sé que este título es muy largo, pero recordemos que estamos estudiando la ley de velocidad en contacto con una pared lisa, y esto solo se cumple en la capa de pared en el cual la velocidad depende de estas variables cuando predomina la tensión viscosa. Bien, este es el formato universal de la ley de velocidades, en el cual a la izquierda tenemos una velocidad dimensional al dividirse por la velocidad de fricción y a la derecha tenemos una función de este número de reinos entre comillas, viscoso, perdón, rugoso, perdón, de fricción. Ahora, miremoslo desde otra óptica. Esto es un coeficiente que multiplica la coordenada I. Al multiplicar este coeficiente a la coordenada I, esa coordenada I se transforma en una coordenada adimensional, no en metros, esto es en metros, esto es adimensional. Y la vamos a llamar, para distinguirla de la I común de metros, como I más. I más, pues, es una coordenada adimensional, sirve para cualquier problema y es la que mide la distancia perpendicular a la pared a lo largo del espesor de la capa de pared o capa viscosa. Ahora, todo esto es muy bonito, tenemos aquí una función, tenemos la forma, el formato que debe tener, según el análisis dimensional, aquí, pero todavía no tenemos esa función. ¿De dónde la sacamos? Pues muy fácil. Si esta es la ley que nosotros asumimos, vamos a integrarla. Si ahora nosotros integramos esto, pues fácilmente vamos a tener el resultado que buscamos. Observar. La ley de tensiones integrada nos da este resultado. Si integramos, la constante C de integración se obtiene que es 0, dado que U es 0 en I igual a 0, y obtenemos esta ley. Lo que finalmente quería comentar aquí es que observar o verificar si esta ley lineal cumple el formato de la ley universal. Si reemplazamos tau W
por tanto, por la definición de velocidad de fricción, es decir, esto de aquí, tengo aquí escrito, reemplazamos W por ρ u cuadrado, y pasamos un U asterisco de este lado, este formato es este. Y por lo tanto la ley de tensiones, perdón, la ley de velocidades lineal en la capa de pared cumple el formato de la ley universal. Para terminar, quiero recalcar lo siguiente. Si nosotros observamos las mediciones, las observaciones experimentales de cuál es el espesor de la capa de pared, se observa que más o menos el espesor es I igual a 5, I más igual a 5. Lo voy a escribir, perdonad el desorden, lo voy a escribir aquí a la izquierda, capa de pared, espesor es I más, para acordarnos, aproximadamente 5. Observar que si se observa esto en la experimentación, este valor es para cualquier problema, en donde el contacto sea con pared lisa. Así que si I más es 5, dado que I más es esto de aquí, si despejamos, obtenemos que el espesor, si lo llamamos delta de la capa de pared, espesor de la capa de pared, es 5 por nu partido de U asterisco. Observar, reemplazamos, repito, I lo despejamos como el espesor de la capa de pared y I más es 5. Voy a escribirlo. Lo escribo aquí como un comentario, margen de esto. Si I más igual a 5 es igual a U asterisco por el espesor de la capa de pared, capa viscosa, partido de nu, reemplazamos este espesor, despejamos, perdón, este espesor y nos queda la expresión que os estoy mostrando, que es la de aquí. El espesor de la capa de pared es ni 5 nu partido de U asterisco. Bueno, entonces para que tengáis idea de números, aquí, de qué números estamos hablando, sabemos que nu es 10 a la menos 6, 5 es el número adimensional que se ha observado, y U asterisco es la velocidad de fricción. ¿Qué valores adopta la velocidad de fricción? Bueno, pues la velocidad de fricción, bien, decía, la velocidad de fricción, ¿qué valores adopta? Entonces, he repetido aquí la expresión que hemos obtenido para el espesor de la capa viscosa. Esto es un 5 y esto es 10 a menos 6. Así que U asterisco, dividiendo un número muy pequeño por U asterisco, este número U asterisco sigue siendo un valor relativamente del orden de la velocidad media. Un 10% a un 20%. Es decir, acordaros que la velocidad de fricción es una medida global del orden de magnitud de las fluctuaciones. Así que por hablar de un número más o menos de orden de magnitud de la velocidad de fricción, es más o menos un 10 o un 20% de la velocidad media. Por ejemplo, si tenemos una velocidad media de 2 metros por segundo, vamos a tener un asterisco, por ejemplo, que rondará los 0,2 metros por segundo. Así que tendríamos una velocidad media aquí de 2, esto es 2, y esto es más o menos 0,2. Estos son los valores normales, no estoy diciendo que sea una ley general. Bien, en el siguiente apartado, en la siguiente lección, vamos a ver la espesor, la capa de pared y la capa exterior.